¿A poco no te ha pasado que cuando buscas recomendaciones de las mejores películas de la historia, siempre escuchas los mismos títulos? The Godfather, Citizen Kane, Casablanca, Stuart Little, ya sabes. Y claro que son clásicos indiscutibles. A decir verdad, si yo un día hiciera una lista con las mejores películas de la historia, claro que las pondría ahí sin pensarlo dos veces. Sin embargo, existen obras maestras que transformaron el lenguaje cinematográfico o que influyeron a generaciones de directores y que a pesar de ello han quedado fuera de la conversación popular. Hoy quiero hablar de esas películas que normalmente no te aparecen en tus típicas recomendaciones de YouTube y mucho menos de TikTok, pero que si las descubres, y no estoy exagerando con lo que te voy a decir, te pueden cambiar la manera de ver el cine para siempre. Por eso te traigo una selección de esas joyas escondidas, grandes películas de las que muchos en redes casi nunca hablan, pero deberían. Esto no se trata de una lista definitiva y de hecho, si te soy sincero, me quedo bastante corto, pero la idea es darle su debido reconocimiento. Puede que ya hayas escuchado hablar de alguna de estas películas o incluso ya las has visto, y si es así déjamelo saber aquí en los comentarios, pero para aquellos que no han tenido el placer de experimentarlas todavía, son películas que verdaderamente vas a poder apreciar si en verdad amas el cine. Comencemos con una de las cintas más influyentes del cine de acción. Dentro del cine de artes marciales, yo podría poner aquí cualquier película de Bruce Lee, Sammo Hung o de Jackie Chan y sería suficiente, pero la Cámara 36 de Shaolin destaca por maneras diferentes. Producida por la legendaria Shaw Brothers de Hong Kong, más que peleas espectaculares, aquí tenemos lo que es un viaje espiritual sobre disciplina, resistencia y transformación. La película es una mezcla fascinante entre los 7 samuráis y Rocky. Aquí Gordon Liu interpreta a un joven que busca refugio en un monasterio Shaolin tras la opresión de su pueblo, y lo que comienza como un entrenamiento físico se convierte en una metáfora de crecimiento humano. Antes, muchas películas de Kung Fu tenían una trama sencilla sobre venganza y básicamente eran puras peleas. No que eso estuviera mal, ¿verdad? Pero aquí el 90% de la duración se enfoca en el entrenamiento de nuestro protagonista, donde el desarrollo de personaje y su crecimiento espiritual van de la mano con la acción, la cual es impresionante. Pero es ese arco de superación dividido en varias cámaras o pruebas lo que se volvió un molde narrativo que se replicó incontables veces no solo en el cine asiático sino en el occidental también. Su final puede sentirse un poco apresurado, pero así son casi todas las películas de las Shaw Brothers. Aún así, su impacto recae en el viaje y no en el destino. Desde los Wachowski hasta Tarantino, esta película dejó una huella imborrable en el género. Como si se tratara de un episodio de The Twilight Zone, pero con la estructura de una épica griega, The Swimmer de Frank Perry desafía cualquier etiqueta de género y se convierte en una experiencia inquietante y memorable. El legendario Burt Lancaster encarna a Ned Merrill, un hombre que decide recorrer las piscinas de los suburbios de Connecticut como si fueran una especie de río metafórico que lo llevará de vuelta a casa. Pero lo que comienza como una actividad que solo alguien con mucho dinero y mucho tiempo podría realizar, se convierte poco a poco en un descenso psicológico brutal. En cada piscina se nos va revelando una parte del pasado del protagonista, de sus relaciones, de sus mentiras y de su estado actual. Lo fascinante es en cómo en cada uno de los vecinos que encuentra no solo son personajes secundarios, más bien funcionan como el vestigio de la identidad de un hombre que se aferra a una vida que ya no existe. Lancaster interpreta con una mezcla única de fuerza física y fragilidad emocional, pero se crea una dicotomía melancólica porque estamos viendo a una estrella de Hollywood con todo y el cuerpo de un atleta, pero que lentamente va cambiando su comportamiento de alguien jovial a alguien derrotado, y eso es devastador. Filmada con una cámara que transita entre lo experimental y lo surreal, la película transcurre en un solo día, pero para cuando la terminas, parece que presenciaste la vida entera de Ned, y cuando llega ese final desolador, se siente como el despertar en medio de una pesadilla que no termina. Se trata de una metáfora sobre la fragilidad del sueño americano y la cruel inevitabilidad del tiempo, una corriente contra la que ningún nadador puede luchar, por más bueno que sea. Lo que empieza como un romance de cajón entre dos jóvenes en Los Ángeles se convierte en una de las más angustiosas historias sobre el fin del mundo bañado en luces neón. La trama comienza cuando Harry, después de quedarse dormido para quedar con la chica que recién conoció, recibe por accidente una llamada que anuncia que misiles nucleares están a punto de lanzarse en 70 minutos, y a partir de ahí,
La cinta se convierte en una carrera contra el tiempo, donde nuestro Romeo debe hacer lo posible para encontrar a su amada y juntos poder sobrevivir a un apocalipsis nuclear que bien puede suceder o no. Lo extraordinario de Miracle Mile es en cómo combina géneros, con la calidez de una comedia romántica, el suspenso paranoico del thriller y finalmente la locura de una película de desastres. La música de Tangerine Dream tiñe todo de un aire hipnótico, encapsulando la atmósfera sombría que la trama requiere al ritmo de sintetizadores. El final no es lo que te esperas, pero al menos establece la idea de que incluso cuando todo parece estar perdido, estar al lado de la persona que amas es suficiente para hacerle frente al fin del mundo. Si buscas algo más relajado que un escenario apocalíptico, Gigi o EE es algo que debes de checar. Aunque esta cinta de Edward Young es una que aparece constantemente en las listas de las mejores películas del nuevo milenio según algunos sitios o críticos especializados, me he dado cuenta que casi no la mencionan en varias listas de YouTube o de cualquier otra red social, así que creo que es hora de enmendar ese error. A simple vista la trama de Gigi suena demasiado mundana. A decir verdad, no suena incluso como una trama. Se nos presenta una mirada multigeneracional dentro de una familia en Taipei. Tenemos a un niño que descubre el mundo a través de su cámara, una madre que se siente sofocada por la rutina, una hija que intenta entender el amor y un padre atrapado entre los negocios y la nostalgia. Young retrata la vida cotidiana sin adornos y al mismo tiempo con una sensibilidad poética, ya sea con el uso de planos largos que invitan a que reflexiones sobre lo que los personajes pueden estar sintiendo en ese mismo instante o con momentos triviales cargados de emociones profundas. Todo contado con una narrativa económica que nos pone como si fuéramos intrusos en la vida de las personas, sin ningún tipo de plano subjetivo que asome un gramo de manipulación. Gigi dura casi 3 horas, pero nunca la sentí pesada. Yo diría que incluso me quedé con ganas de ver más. Debo también aclarar, si tú no eres fan de las películas de ritmo lento o en aquellas donde no tengan objetivos claros, es probable que la encuentres aburrida, pero si te dejas a merced de lo que Young te quiere contar, te toparás con una experiencia enriquecedora que despliega la naturaleza de la vida misma, abordando la inescapable realidad de nunca poder ver la verdad completa, los amores viejos o la complejidad de las relaciones. Se trata de una de las grandes obras del cine asiático moderno que tristemente sigue siendo un secreto para muchos. Quentin Tarantino le ha echado muchas flores a esta película de Paul Schrader y es fácil ver por qué. En Hardcore, George C. Scott interpreta a un padre de familia devoto cuya hija desaparece y en su búsqueda descubre que ella se ha sumergido en la industria pornográfica de Los Ángeles. Lo que le sigue es un descenso doloroso a un mundo que choca frontalmente con su moralidad. Schrader es un director que siempre ha explorado personajes atormentados por la culpa y la fe. Ahí tenemos a Travis Bickle en Taxi Driver. Y en Hardcore tenemos uno de sus retratos más incómodos. Inspirándose en el clásico western de John Ford, The Searchers, la película pone al personaje de Jake Van Dorn como una versión moderna de Ethan Edwards de John Wayne, como un hombre que emprende la búsqueda de una mujer desaparecida en un mundo que le resulta hostil y ajeno. Pero el viaje externo del personaje es un reflejo de una guerra interna, donde lo que los consume no es solo lo que persiguen, sino lo que llevan dentro. Schrader pone a Van Dorn como un calvinista que se adentra a lo más profundo del abismo de la pornografía y la perversión sexual que lo repugna, pero que al mismo tiempo lo fascina y lo desarma. Scott ofrece una actuación brutal llena de furia contenida, pero también con vulnerabilidad y dudando de su fe. A pesar de la temática, Hardcore no es una especie de panfleto contra el sexo ni contra el libertinaje, más bien funciona como un espejo de las hipocresías y contradicciones de la sociedad estadounidense, pero también una mirada sobre que a veces las personas que a veces consideramos más inmorales no son tan diferentes a nosotros mismos. En una época donde el cine criminal siempre busca la adrenalina y la velocidad, Craig Zahler dice no gracias, él hace lo contrario. Pone a sus protagonistas en conversaciones largas y donde los momentos de acción son repentinos y crudos, casi atípicos, y es por eso que Dragged Across Concrete es increíble. La trama nos presenta a 2 policías suspendidos, interpretados por Mel Gibson y Vince Vaughn, que deciden cruzar una línea moral en busca de dinero fácil. Lo que le sigue no es una glorificación de sus acciones o una discusión de la generación de cristal contra la que le antecede, sino una disección del costo humano de la ambición. Algo que me sorprendió mucho al ver la película es que nunca creí que una película donde los policías están en sus autos la mayor parte del tiempo podía ser tan emocionante.
Saller toma todo lo que crees conocer del género para quitarle todos sus artilugios y presentarlo en su forma más destilada, de tal forma que parece casi anti-Hollywood, como salido de un sueño lúcido setentero de Don Siegel o de Sam Peckinpah, sin héroes y sin respuestas fáciles, pero con la certeza de que ni los justos ni los impíos salen sin rasguños. Si eres mexicano, seguramente has escuchado 1000 veces que el cine nacional solo son comedias románticas o películas de narcotráfico. Pues te digo que esa es una vil mentira y quiero aprovechar para recomendarte esta joya escondida que demuestra que nuestro cine puede dar para mucho, mucho más. En El hombre sin rostro, Juan Bustillo Oro entrega un noir lleno de brochazos impresionistas, pero con un acercamiento psicológico que la ponen muy adelantada a su época. Arturo de Córdoba interpreta a Juan Carlos Lozano, un médico cuyo equilibrio mental se deshace cuando una serie de asesinatos de prostitutas lo obligan a enfrentarse a sus propios demonios. Bustillo Oro no plantea la película como el típico misterio para resolver la identidad del asesino. De hecho, se nos revela la identidad casi explícitamente en los primeros 20 minutos. Pero no creas que eso arruina la experiencia, más bien se quita como una especie de peso innecesario, porque en vez de abordar la investigación normal, tenemos aquí más bien varias escenas que destacan por ser secuencias de sueños surreales donde el llamado hombre sin rostro es menos una figura criminal que una proyección de la culpa, el deseo sexual reprimido y la madre dominante del protagonista. No quiero dejar de recalcar que todos estos temas se están discutiendo en una película mexicana una década antes que Psycho de Alfred Hitchcock, haciendo de esta una película que dialoga temáticamente con la obra del maestro del suspenso. Lo interesante es cómo Bustillo Oro usa encuadres que aíslan junto con una soberbia banda sonora que balancea perfectamente la sutileza con lo bombástico. Como un ejercicio del thriller psicológico, esta es una de las películas del llamado cine de oro que merece discutirse más. Si siempre creíste que la historia del flautista de Hamelin podía ser más oscura y perturbadora, pues se cumplieron tus plegarias. Checoslovaquia no es el primer país en el que piensas cuando se habla de la animación stop motion, pero para mí es imposible no hablar de esta película bajo otro concepto que el de joya de la animación. El director Jiri Barta llevó la leyenda del flautista al terreno del horror político y la animación experimental. Realizada en stop motion con marionetas de madera y fondos pintados, la película parece un ejercicio visual que parece decirle al expresionismo alemán, quítate que ahí te voy, con un estilo que parece salido de tus peores pesadillas. Entre los rostros rígidos, las sombras inquietantes y en especial su diseño de sonido lleno de voces ininteligibles con sonidos de flauta y guitarras eléctricas, Barta crea un mundo corrupto y decadente, donde los humanos son grotescos y los niños son apenas un grupo frágil y desechable. También me encantó el diseño del flautista como si fuera un Sith en una portada de disco de metal. Creo que es bastante obvio decir que esta no es una película para niños. Aún así, utiliza el medio de la animación para contar una parábola oscura sobre la avaricia y la corrupción social. El flautista no es un héroe, sino casi como un espectro vengativo que sirve como recordatorio de que los marginados siempre pagan por la ambición de los poderosos. Tiene una belleza única que invita a ver más allá de las ratas disecadas y la ambientación en ruinas, demostrando que efectivamente la animación puede ser tan introspectiva como cualquier película en live action. Esas son solamente algunas de las películas que yo te recomiendo si quieres experimentar el cine de una manera no tan convencional o con las mismas recomendaciones de siempre. Y si tú tienes otra, por favor déjamela aquí en los comentarios. Me encantaría saber cuál es una película que tú crees que todo mundo debería ver y que es una joya oculta. Y si te gustó este video, no olvides darle like y también decirme si quieres que siga haciendo este tipo de formato en particular para seguir descubriendo más cine juntos. Gracias por ver el video y nos vemos en el cine.